ciudadanos, debe propender y garantizar la creación de leyes que mejoren la calidad de vida de los venezolanos. Por ejemplo, el año pasado escuchábamos por cadena nacional un discurso del presidente de la República donde planteaba que más nunca se le iba a pedir los kits de insumos médicos para cualquier cirugía en los hospitales a los ciudadanos. Hoy vemos que eso sigue ocurriendo. ¿Dónde está ese Parlamento Contralor? Por ejemplo, los diputados de Aragua en el Hospital Central, que todavía cualquier maracayero o aragüeño que vaya a realizarse una cirugía tiene que comprar un kit quirúrgico que ronda los $400. Hacia allí debe trabajar el Parlamento, no solo en la creación de leyes, sino en ejercer el control político de los entes públicos para que cumplan con lo que establecen las propias normas que ellos crean. ¿Y en materia económica? En materia económica deben procurar la autonomía del Banco Central de Venezuela para que la economía camine por el rumbo profesional y técnico. Vemos en el Perú que ha tenido una crisis política en los últimos años, 4 presidentes consecutivos que duran poco tiempo en el poder, pero la economía sigue marchando con una inflación de 1 dígito, con un sol estable respecto al dólar, porque la política económica es distinta a la política propiamente dicha. Hacia regular un Banco Central independiente y autónomo, también debe la Asamblea Nacional trabajar en ese sentido. ¿Y las organizaciones políticas cómo se deben presentar frente al país como una alternativa? Por ejemplo, vemos el caso de Fuerza Vecinal, que es una organización relativamente joven, pero con liderazgos consolidados que venían incluso de otras organizaciones y decidieron organizar una nueva propuesta, decirle a la gente, mira, aquí estamos nosotros, queremos hacer una nueva forma de política y queremos quizá, como usted decía, llegar al gobierno para transformar las cosas. ¿Cómo sería un eventual gobierno de Fuerza Vecinal y qué lo diferenciaría de un sistema como el actual, por ejemplo? Una de las características de nuestro movimiento social con objetivos políticos es que el liderazgo en nuestra organización es colectivo. No hay un liderazgo único, caudillista ni plenipotenciario, sino que las decisiones se toman a través de los grandes consensos. Además, somos un partido descentralizado y federal, donde se respetan las decisiones de los municipios y de las regiones, y por supuesto un gobierno de Fuerza Vecinal sería un gobierno que promueva la descentralización. En otro orden de ideas, hay una gran incógnita en la política nacional. ¿Quién será el candidato de Fuerza Vecinal? ¿Quién es el nombre de Fuerza Vecinal? ¿Quién va a representar? Vimos al alcalde Darwin González diciendo algo así como que, bueno, tranquilos, que hay muchos candidatos, pero no estamos apurados para decir el nombre. Pero bueno, llama la atención. Gozamos de los mejores gerentes públicos del país, de los mejores hombres y mujeres. Y tú sabes el nombre, Julio. Que han demostrado. Lo que sabemos es las características que debe cumplir ese candidato que le sirva a Venezuela. Y no solo que le sirva al pueblo opositor, sino que le sirva también al pueblo chavista, inclusive a quienes hoy detentan el poder. Un candidato de Fuerza Vecinal debe ser en primer lugar capaz de ganar las elecciones presidenciales en 2024. No vamos a elegir el candidato de la oposición, vamos a elegir en el seno de Fuerza Vecinal al próximo presidente de la República. También necesitamos un candidato que cobre esa victoria en el 2024, que sea capaz de asumir el poder y, en tercer lugar, por supuesto, garantizar la gobernabilidad. Hagamos un ejercicio. Elecciones 2024. Candidato de la oposición venezolana gana las elecciones, las cobra. Tiene que haber gobernabilidad. Vamos a tener una asamblea de mayoría chavista aún en el próximo 2024. Vamos a tener un TCJ conformado por el actual gobierno y vamos a tener una Fuerza Armada que en su mayoría obedece a estos intereses. Gobernadores y alcaldes. Gobernadores y alcaldes. Vamos a llegar al poder por el todo o nada. No, hay que sentarse, generar grandes consensos por la transformación de la República. Y nosotros también creemos que allí dentro del chavismo, dentro de ese gobierno, hay gente que quiere que las cosas cambien, pero necesitan garantías. No podemos llegar al poder a perseguir. Debemos seguir los ejemplos de las grandes transiciones aquí en América Latina. Vemos el caso de Nicaragua, cuando Violeta Chamorro sostiene como su ministro de Defensa al hermano del dictador para aquel entonces, Daniel Ortega. Pasó igual en Chile, donde Pinochet se sostuvo como ministro de la Defensa. Y esas recetas hay que írselas hablando al país, decirle la claridad y que entiendan, porque efectivamente lo que hemos demostrado años anteriores a través del radicalismo nos lleva a la nada, nos lleva a un punto de no retorno. Entonces un gobierno de Fuerza Vecinal va a garantizar la gobernabilidad y la armonía. ¿Y está preparado el pueblo venezolano para entender esos procesos de transición cuando hemos estado tan polarizados en los últimos años? Entender que un opositor en el gobierno chavista, por ejemplo, o viceversa, pueda tener un cargo público como de ministerio. La experiencia histórica nos ha dicho que el pueblo venezolano ha madurado. Por ejemplo, cuando revisamos los estudios de opinión recientes,
años atrás el empresario estaba catalogado como conspirador, como fascista, y el venezolano no creía en la empresa privada. Hoy, por los palos que hemos llevado, por la crisis económica, el venezolano está viendo en el sector privado esa luz en el fondo del túnel que genera progreso y que genera mejoras en el bienestar. Igualmente, el venezolano debe entender, y sobre todo los opositores, que el radicalismo, el todo o nada, no nos lleva al cambio, y debemos nosotros también ser pedagogos y explicar estas experiencias que no solo pasaron en países de la región, como lo comentaba anteriormente, sino que pasó en Sudáfrica con Nelson Mandela, quien tuvo en su gobierno al líder del apartheid que lo mantuvo 27 años preso. ¿Qué prefieren los sudamericanos? ¿Qué hubiesen preferido? ¿Seguir viviendo bajo ese sistema o que coexistan fuerzas políticas y lleguen a grandes consensos por mejorar las condiciones de vida de los venezolanos? Julio, vamos con respuestas cortas en esta parte. Voy a leer preguntas de la audiencia. Gorro Zamora dice: buen día, primera página. La corrupción ha hecho daño a la economía nacional, pero no reconocer que las sanciones y el bloqueo hacen daño es un acto antipatria. Además, los países que nombra el invitado no están sancionados ni bloqueados. Hay que ser coherentes. Totalmente de acuerdo con que no deben haber sanciones a nuestra industria petrolera, porque eso no afecta a los jerarcas del poder, eso nos afecta a los venezolanos cuando no tenemos gasolina o cuando los ingresos por concepto de la venta del petróleo no son lo suficientes para que el Estado cumpla con su carga económica. Luis Méndez dice: buenos días, ¿usted qué método le sugiere al Estado para lograr que se aumente el salario que corresponda a esta economía fluctuante, considerando que el presidente aún insiste que no se pueden aumentar los mismos? El cambio político debe darse. Si en Venezuela cambia el sistema de gobierno, van a estar abiertos rápidamente los mercados internacionales, los créditos, y nuestro Producto Interno Bruto, nuestro presupuesto nacional puede quintuplicarse. Y por supuesto debemos diversificar la economía. Ya la renta petrolera no es suficiente. Hay que procurar impulsar, por ejemplo, el turismo, que en países como España representa el 14% del Producto Interno Bruto, viven del turismo prácticamente, y en Venezuela con un potencial enorme, por ejemplo, en las costas de Aragua, Colonia Tovar, el Parque Henry Pittier, entre otros lugares de nuestro estado, pueden generar ingresos para el país, distinto al petrolero. El entrevistado dice que no debe haber persecución, o sea, que plantea impunidad a los corruptos, pregunta Manuel Salinas. Más que, mira, hay que llegar a grandes acuerdos para poder solucionar esto, y que sean juzgados de conformidad con tribunales imparciales en función de las leyes, y por eso debe reinstitucionalizarse el país. No ir a la persecución, ir a la venganza, porque eso no nos va a traer el cambio. Rosángel Mendoza escribe: el problema salarial no es nuevo, desde el 2022 hemos estado alzando la voz para ser escuchados, y es ahora en el 2023 que los partidos políticos quieren acompañarnos en la lucha. Esa lucha es de ustedes, los acompañamos como uno más, pero ese protagonismo y ese liderazgo deben ejercerlo ustedes. Yo creo que el peor daño que le hiciéramos a ese tipo de protestas es politizarlas. Después del interinato de Guaidó, ¿se podrá consolidar pronto las primarias para un único candidato que se enfrente al régimen? Pregunta Rosángel Mendoza. Por supuesto, en eso estamos trabajando, en unir esfuerzos para seleccionar un candidato unitario que represente los intereses nacionales. Bueno, terminan las preguntas de la audiencia. Agradecemos, Julio, que hayas venido hasta primera página de Globovisión. Un mensaje final para la audiencia, sobre todo en esta perspectiva de reconciliación nacional. El llamado al país es que no nos dejen solos a los políticos. Vamos a regalarle estos meses que quedan hacia el 2024 a nuestra Venezuela, organizarnos, unirnos y luchar para abrirle las puertas al futuro a nuestro país. Con este mensaje me despido. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a Aragua y Dios bendiga a nuestra Maracay. Termina la entrevista con Julio Sánchez Regalado. Gracias, Julio, por venir. Dirigente regional de Fuerza Vecinal en Aragua. Hablamos de los temas que están relacionados con